Muy buenas noches, mis estimados alumnos de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a ver una clase más de Filosofía del Derecho. Esta es la clase número 2 de esta agradable materia. Y bueno, vamos ahí a empezar a ver algunos temas bien interesantes. Una disculpa, he estado batallando un poco ahí con lo que es la aplicación. No me permite compartir pantalla en ciertas sesiones, sí me lo permite y en otras no. Pues sí me disculpo de antemano. Voy a buscar otra aplicación donde sí se pueda compartir la pantalla. Reparé mi computadora y por ahí ya se me perdieron las aplicaciones, pero como quiera, pues se va a escuchar la clase, se va a ver por ahí un servidor y bueno, voy a subir el video ahí al YouTube para que ustedes escuchen la clase y de esa manera pues se retroalimenten del tema que vamos a ver. Acuérdense que el libro es el de Eduardo García Maínez de Filosofía del Derecho, por ahí también está el de Apuntes de Filosofía del licenciado Francisco Carpintero, que es un profesor de España, que pues está muy bien explicado sinceramente su libro. Y bueno, vamos a iniciar ahí con estos temas tan interesantes. Vamos a ver por ahí los convencionalismos sociales, las costumbres no obligatorias, el derecho consuetudinario. Los convencionalismos sociales, ya lo habíamos comentado, que son costumbres reiteradas o repetitivas que se van dando dentro de la sociedad y que obviamente no, su cumplimiento o incumplimiento no repercuten en un castigo jurídico, ¿verdad? Y las costumbres, obviamente, como dice el artículo 2, ¿verdad? Que los pueblos indígenas se les debe de respetar sus usos, costumbres, idiomas, incluso ellos tienen por ejemplo, una forma de autodeterminación para establecer la justicia. Hay pueblitos allá en la sierra donde ellos van poniendo sus castigos siempre y cuando no vayan contrarias, obviamente, a las garantías individuales, a la Constitución. Y bueno, por ahí, incluso me tocó por ahí, a estar en YouTube, por ahí un video donde una persona intentó secuestrar a otra y por ahí lo pusieron a caminar ahí de rodillas todo lo que es la plaza principal y a pegarle con unas ramas creo que era de membrillo ahí en la espalda, ¿verdad? Sin camisa. Y pues bueno, ese fue su castigo y que quebrara la pistola con una piedra. Entonces, son castigos que la misma constitución, formas de autodeterminación de los indígenas, de los pueblos indígenas, que la misma constitución les permite en ese sentido, que también puede haber excesos, pero bueno, hasta ahí vi ese asunto y bueno, por ejemplo, ahí es nada más para relacionarlo con esto de las costumbres que se pueden dar y también hay costumbres no obligatorias, ¿verdad? Que van teniendo las personas dependiendo de su familia, su círculo social, círculo vecinal, de su estado, de su ciudad, de su comunidad. Y bueno, el derecho consuetudinario, pues que es el derecho que se acostumbra a aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho anglosajón, que está basado más que nada en la costumbre, en la jurisprudencia, ¿verdad? Y el derecho constitucional, que es el que llevamos aquí en México, pues está más basado, como decía, como sí, pues ya en paz descanse, como decía Hans Kelsen, lo que es la pirámide kelseniana, ¿verdad? Que en primer vértice está por ahí lo que es la constitución, los acuerdos internacionales y posteriormente las leyes y decretos y como base pues están también algunos ordenamientos, por ejemplo, como les comentaba en Roma, pues se seguían mucho las costumbres religiosas que luego se van creando en leyes y en decretos y ya posteriormente en ordenamientos jurídicos. Bueno, los órdenes normativos les voy a leer un poquito, ya les voy explicando, enriqueciendo la clase. Los órdenes normativos derivan de la sumisión del comportamiento a los convencionalismos sociales o reglas de decoro. Se trata de un orden de origen consuetudinario cuyas normas regulan de manera unilateral, externa y coercible la conducta social del hombre. Los sociólogos afirman que tanto en la vida individual como en la colectiva, la costumbre desempeña un papel bien importante al encontrarse el sujeto en circunstancias iguales que se pueden presentar una y otra vez y darse comportamientos que a fuerza de repetirse se transforman en reacciones típicas, ¿verdad? Por ejemplo, las costumbres consuetudinarias de una religión, que puede ser quitarte el sombrero al entrar a la iglesia, eh, alguna otra costumbre social, quitarte la gorra cuando te vas a sentar a comer, otra situación, por ejemplo, no sé, saludar a los vecinos, otras reglas de trato social que puede ser decir buenos días, buenas tardes, buenas noches,
gracias, con permiso, perdón, disculpe, o sea, son reglas de decoro, de trato social, que también se pueden hacer costumbres para bien, ¿verdad? Porque pues una persona con ese tipo de costumbres se va a ver como una persona refinada, educada, una persona de bien, aunque puede haber como en la psicología del derecho alguien oculto ahí sin conocerse, pero obviamente ya de entrada pues da una buena imagen esa persona. La existencia en común se desenvuelve, según Hegel, como una interminable cadena de acciones y reacciones. Si el hombre ha de vivir en sociedad, debe hallarse en condiciones de prever con seguridad más o menos relativa cómo habrá de comportarse los demás en tales o cuales circunstancias. Hegel piensa que la aparición de estas costumbres puede explicarse en base a la teoría de la NEME, es decir, ¿qué es la NEME? Es una impresión que se queda en la memoria, es una huella, es un engrama que pues deja una impresión que se compone de dos o más elementos, estos forman un engrama complejo. Por ejemplo, en virtud del cual la acción aislada se transforma en costumbre, dice Hegel, y se repite en los espectadores y de ello en una doble manera, ¿verdad? Por ejemplo, ahí puede haber un trauma o puede haber un recuerdo pues, muy bonito, muy agradable, que la persona en sus momentos difíciles de angustia siempre está tratando de revivir para sentirse bien, para reanimarse, reactivarse, ¿verdad? Como cuando comemos algo muy rico que nos reactiva la vida, nos motiva, nos entusiasma, nos alegra el día, comer algo delicioso, así recordar algo bonito, algo agradable, un logro que tuvimos en alguna ocasión en la vida, pues nos va a alegrar el día, o también puede llegar como un flashback a nuestra memoria, puede llegar ahí algún recuerdo negativo, alguna situación que no nos conviene recordar y sin embargo se aparece ahí en nuestra memoria. Entonces, la teoría de la NEME que dice Simons es, para él es toda impresión que deja en la memoria una huella, un engrama, y esa impresión se compone de dos o más elementos que se recuerdan de alguna manera en la persona, ¿verdad? En medida de que la costumbre se difunde y prolonga, el uso invertebrado elimina la necesidad, en cada caso, de ejecución concreta, de poner en tensión la conciencia, la reflexión a la voluntad, a lo acostumbrado en forma automática y deviene en una especie de segunda naturaleza. Hay costumbres individuales o comunes que carecen de significación obligatoria, por lo que su eventual abandono pues no produce ninguna reacción social. Por ejemplo, ahí Henkel nos dice que la vigencia de algunas costumbres se agota en el ejercicio práctico de los miembros del grupo. Con regularidad hay comportamientos que se fundan en impulsos, en imitaciones, cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Digamos una edad de adolescencia, pues es cuando el ser humano va definiendo su personalidad, incluso pudiera ser su sexualidad o su modo de ser, su modo de actuar, y pues obviamente vas actuando de manera similar a lo mejor a un ídolo, a una persona adulta, a tus padres, o a veces ya lo traes en el temperamento, los genes, el que actúes o tengas ciertas manías parecidas a las de tus padres, tus abuelos, más las que tú vas adoptando de las personas que vas viendo, que te van agradando, que son personas de éxito y de aquí yo puedo tomar lo bueno de esta persona y lo malo desecharlo. Entonces, pues es una manera de ir tomando lo bueno de los demás y lo malo no tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, pues ahí son algunas teorías, ¿verdad?, que se van dando por filósofos, incluso por psicólogos y juristas. Sin embargo, seguir aquella que estábamos hablando, la fuerza de la costumbre, es algo que se deja al arbitrio del individuo, el grupo no ejerce ninguna presión y procede en forma distinta detrás de otras habitualidades, ¿sí? Déjenme aquí, a que siga viéndose el video. Y bueno, los convencionalismos son manifestaciones de prácticas colectivas que la sociedad atribuye fuerza vinculante. Por ejemplo, como dice ese dicho, ¿verdad? Donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, que si quieres embonar en ese grupo, si quieres embonar en ese equipo de trabajo,
que a todos nos conviene embonar en los equipos de trabajo para obviamente conservar nuestro empleo, nuestro sueldo y nuestras comodidades, pues tenemos que de alguna manera acoplarnos a ese al líder. Si el líder le gusta hacer chistes, pues obviamente nos tenemos que reír, aunque no tenga gracia. Si el líder le gusta hacer constantemente comida, reuniones, hay que acudir. A veces alguien dice, no, pues yo no tomo alcohol, pues a veces nada más de compromiso tienes que a lo mejor agarrar ahí la bebida y nada más la paseas y ni te la tomas, pero para que vean que estás en sintonía, ¿verdad? Ya como una persona adulta que está en un trabajo, tienes que de alguna manera seguir, no seguir la corriente, sino seguir a ciertas costumbres o actitudes de líder para que puedas embonar en ese grupo de trabajo y que bueno, obviamente llega otro líder y ya no trae esas mismas costumbres, esos mismos convencionalismos y no puedes tú querer hacer lo que estaba haciendo cuando estaba, supongamos, otro director o directora de tu trabajo, o gerente o dueño, pues él va a traer su idiosincrasia y la va a empezar a permear, a transmitir de una manera piramidal, desde el de más arriba hasta el de más abajo, y pues se va uno dando cuenta que, caray, este líder ya no es bromista, es más serio, es más estricto, pero es buena persona cuando cumples, pues eso está bien, ¿verdad? Y a lo mejor el otro era puro relajo, pero no le pidas un préstamo y te evadía o pensaba que estabas bromeando. Entonces va a haber ciertas situaciones, por ejemplo, las personas que tenemos que trabajar, que tenemos que cumplir, por ejemplo, que nos queramos jubilar, que tenemos que cumplir 30 o 35 años en un empleo y que cambiamos de jefes, de supervisores, de compañeros, pues nos tenemos que ir adaptando, como dicen, eh, el cambio es muy bueno, ¿verdad? Adaptarse o morir, ¿verdad? Por ahí vi esa frase. Entonces, tienes que adaptarte a las nuevas ideologías del nuevo jefe, de los nuevos compañeros, y ellos también a las tuyas, a tu personalidad, a tu modo de trabajar. A lo mejor también te toca capacitar a alguien. Entonces, todas esas costumbres, todas esas ideas, toda esa personalidad tuya que has adquirido a lo largo de la vida, también lo vas a transmitir a otra persona. Como dicen, trae la escuela de tal persona, entonces es una persona muy eficiente, no, hombre, trae la escuela de aquel que es bien relajiento, bien juguetón, no, pues ya me imagino cómo viene. Entonces, siempre vamos a transmitir algo de nosotros que, bueno, la gente se va a acordar por cierta actitud o cierta conducta de nosotros hacia los demás. Entonces, los convencionalismos pues se pueden ir también heredando, se pueden ir transmitiendo tanto las creencias como las costumbres, como los convencionalismos se pueden heredar a través de las generaciones. Y bueno, pues estos convencionalismos revelan tendencias ordenadoras, constantes, vigencias, comportamientos, prácticas, y bueno, todo eso se da en el acontecer social. Las distintas, por ejemplo, ahí, permítanme, déjenme conectar la computadora. Por ejemplo, la distinción entre costumbres obligatorias y no obligatorias, pues pone al desnudo el talón de Aquiles, ¿verdad? Si ustedes saben ahí la historia de Aquiles, ¿verdad? Pues un hombre muy fuerte que su debilidad estaba en el talón, ahí era su lugar de debilidad, ¿verdad? Entonces por eso de ahí sale esa frase, el talón de Aquiles, o sea, yo soy muy fuerte para ciertas cosas, pero mi talón de Aquiles, o sea, mi debilidad es esta, ¿verdad? Y por eso de ahí explico ese término, el talón de Aquiles de la doctrina sobre la fuerza normativa de lo fáctico, de lo fácil, según los hechos, se debe de repetir, engendrar la conciencia de quienes lo ejecutan, es decir, que los convencionalismos se van heredando, pero también puede haber innovaciones de cada generación, de cada persona que va también poner su propia versión, su propio estilo. Entonces, por eso dice, a donde fueres a lo que vieres y de algún modo también vas aportando de tu personalidad a ese grupo y ellos también hacia tu persona. Entonces, explica tanto el proloquio, la costumbre es la ley, como el insensible tránsito de la norma a lo normativo, del uso a la norma consuetudinaria, aunque en ningún momento facultan a otro para exigir
el cumplimiento de su obligación. Las costumbres constitutivas de los convencionalismos poseen el atributo de la unilateralidad. Esto suprime la diferencia que las separa de las normas y pues aun y cuando estas obligan, no facultan a otro exigir el comportamiento de su obligación. O sea, en otras palabras, no tan filosóficas como lo dice Maynes, no hay un castigo para si yo cumplo o no cierto estilo de vida, de trabajo, de adaptación. No hay un castigo jurídico, no hay una pena de prisión, no hay una fianza que pagar, simplemente que pues no embonaste en ese equipo, y al no embonar en ese equipo, en esa administración, pues te vas a ver rezagado, estancado en algún ascenso, en algún aumento de sueldo, en algún puesto vacante, porque no estás en ese equipo. Y afortunado, desgraciadamente así es, en los centros de trabajo a veces se le da los puestos, los sueldos, los aumentos a las personas que están en el equipo de concordancia con quien esté al mando, y otros, aunque tengan toda una eternidad ahí, un merecimiento de estudios, pues no son tomados en cuenta. Entonces sí, aquí en México hay mucha empatía en los trabajos. El que la lleva bien con los de arriba le va bien, el que no le lleva bien, pues ahí puede estancarse o incluso perder lo poco que tiene. Entonces siempre hay que buscar la empatía, a veces porque así nos conviene o porque así debe de ser. Habrá trabajos donde tú seas el dueño, donde tú seas el comerciante y puedes estar aislado, pues a lo mejor no tienes que estar tan empático, pero sí de algún modo dependes de los demás, de los clientes, de las personas que de alguna manera tienes que también llevarla bien con ellos, y la empatía como quiera la tienes que aplicar, así seas dueño, ¿verdad? Pues tienes que hacer algo empático a la ciudadanía, porque si no, pues no te van a comprar y te vas a quedar con tu producto y no va a haber ganancia. Así se hace el dueño, así se hace el encargado, y obviamente como trabajador también tienes que hacerlo. Puntos de contacto entre los convencionalismos y las normas sociales. Pues bueno, los convencionalismos son órdenes reguladores de la conducta del hombre en la sociedad. Por ello se orientan hacia el logro de valores colectivos, y la moral, por lo contrario, es un orden interno esencialmente referido al comportamiento individual, y su finalidad consiste en el perfeccionamiento de lo obligado, ¿verdad? El derecho sabemos que es bilateral, es exterior, es heterónomo, es coercible, y la moral es interior, es unilateral, es incoercible y es unilateral, es decir, es interior. Tú vas creando tu moral, tus principios, que puedes iniciar tu vida con muchos principios y terminarla con casi nada, o empezarla con casi nada de moral y terminar muy moralista, o para unas cosas somos moralistas y para otras no. Cuando no nos conviene, hacemos que no pasó, y cuando sí nos conviene, vemos que hay una inmoralidad en eso, pero cuando es la persona el que lo comete, no pasa nada. Entonces ahí también la moral juega un papel muy importante en cada persona, y pues debemos de ser parejos, ¿verdad? Ver las cosas del mismo modo, pero bueno, cada quien tendrá su criterio, cada quien tendrá su punto de vista. Bueno, ya casi para terminar, dice que los deberes que se derivan de las dos especies de reglas quedan cumplidos aun cuando el obligado no procede en forma espontánea. Las diferencias entre los convencionalismos y las normas de derecho, pues reside esencialmente que, por ejemplo, unos imponen deberes y otros regulan la conducta, ¿verdad? Por ejemplo, un convencionalismo te impone deberes, tienes que cumplir con ciertas reglas, y el derecho te impone una regulación jurídica, es decir, te guste o no, tienes que cumplir con estas leyes de comportamiento, si no, pues va a haber una sanción. Entonces, por ahí, en lo que respecta al contenido de la clase, el tema, pues buscamos lo más importante, sinceramente, porque la filosofía de repente trae ahí unos conceptos que no quiero así como que divagar, y trato de ser muy, muy abstracto en los conceptos, definiciones en lo que estamos viendo, para que se entienda lo mejor posible. Bueno, por ahí este jurista Norberto Bobbio señala otra diferencia en la reacción contra los actos violatorios. En los convencionalismos dice que no se obedece a normas reguladoras de las sanciones, y bueno, pues es difícil de prever quién cumple o no con un convencionalismo social. Eso está en la conciencia de cada quien,
Y bueno, se distinguen las normas jurídicas en que, bueno, el derecho sí suele hallarse forzado y reforzado en la especie y medida de consecuencias que si no cumples con cierta actitud, la ley te dice debes de respetar lo ajeno, no lo respetas, pues puede darse un robo, un fraude, un peculado, enriquecimiento ilícito y demás, dependiendo el alcance del delito de robo, ¿verdad? Que se puede dar en diferentes modalidades. Y hay consecuencias sancionadoras de reparar el daño, de prisión, dependiendo de la gravedad del delito, ¿verdad? Y obviamente una norma, un convencionalismo, pues el no ir los miércoles a la congregación, pues no, un día que no vayas no te va a afectar, ¿verdad? Obviamente está en tu conciencia, hijo, eso no fui. Entonces, incumplí con que había prometido no faltar. Un ejemplo, ¿verdad? Pero no hay un castigo jurídico. En cambio, pues si alguien sustrae algo que no es de él, sí hay un castigo jurídico que puede ser de prisión o de fianza dependiendo de la gravedad, ¿sí? Y bueno, por ahí la imparcialidad pues es muy importante, que deben de aplicar ahí los jueces en este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, por ahí ya vemos este archivo que, una disculpa nuevamente, no sé, no se está pudiendo compartir y a ver la forma de solucionarlo. Yo les hago un archivo, de cada clase les hago un resumen para que se quede ahí en el tópico de la semana y no necesariamente tengan que comprar el libro, aunque ya ahí les subí un link para el libro y de otros libros relacionados a la filosofía, pero en cada tópico ustedes van a ver o una actividad entregable o una actividad que se puede dar como resumen o una actividad de un cuestionario que contestar de 5 preguntas y siempre va a haber un tópico, un resumen que un servidor realiza eh, para que ustedes vean el resumen del tema y se vayan empapando el conocimiento de esta materia, de esos temas filosóficos. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Si llegan a ver el video, nada más comenten por favor que sí lo vieron y bueno, para yo también saber que alguien está por ahí escuchando la clase y poniendo atención a los temas. Y bueno, si ocupan ahí extensión de plazo, me dicen para solicitar permiso a la universidad y si se me concede, pues obviamente permitirles que alguna tarea por alguna cuestión que sea obviamente justificable. Y bueno, por ahí ya están las actividades, ya están ahí un foro donde pueden opinar y donde puede darse un bonito debate respetuoso de una lluvia de ideas sobre estos temas tan interesantes. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención a esta clase de la semana 2. Y bueno, hasta aquí dejamos el video, hasta aquí dejamos la clase. Les agradezco nuevamente su tiempo, su atención al ver y escuchar esta clase. Y les comento que el archivo que un servidor utiliza está ahí en el tópico de la semana. En cada uno de los tópicos les dejo este archivo, les dejo un video, les dejo la actividad, les dejo lecturas, les dejo libro y el link de la clase síncrona. Yo sé que por cuestiones laborales no entran, pero ven el video. Yo sé que ven el video, nada más comenten ahí, maestro, vi el video y con todo gusto sabemos que esa persona pues está interesada en la materia, ¿sí? Y bueno, hasta aquí el tema, a veces son temas muy cortitos que yo trato de ampliarme con ejemplos prácticos de la vida diaria para que se entiendan estos temas que a veces sí están muy rebuscados, son temas de filosofía y bueno, pues nos ayudan a tener más conocimiento del derecho, más criterio y tener pues un mejor, una mejor idiosincrasia de lo que es la filosofía con respecto al derecho. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Ahí disculpen los errores a lo mejor en la que pudiera haber tenido en la pronunciación o la dicción o en el video, discúlpenme, yo lo hago con la mejor intención de que se escuche, se entienda el tema y pues se vea algo positivo, algo bueno de la materia. Estoy ahí a sus órdenes, ahí cualquier mensajito en la plataforma, tan pronto lo vea, les contesto o les reviso sus actividades y se las valoro muy bien, porque yo sé que están haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante pues su materia, su curso, su carrera y salir adelante en esta vida. Que pasen muy buenas noches y hasta pronto.